Bueno, en este video inicial vamos a retomar algunos conceptos que debemos tener claros o que hemos trabajado hasta el momento. Empezamos con las expresiones algebraicas. Una expresión algebraica es una combinación de letras, números y signos de operaciones. Nos permiten traducir o representar expresiones cotidianas también en lenguaje matemático. Identificamos que una expresión algebraica tiene varios elementos. Entonces empezamos con el signo. El signo, aquí como está el ejemplo, es negativo, pero en el caso de no aparecer, asumimos que el signo es positivo. El coeficiente, que es el número grande, puede ser un número entero o puede ser una fracción. Luego continuamos con la variable, variable o literal, o simplemente es la letra. Por lo general utilizamos X, Y, Z, pero no es relevante la letra que usemos, es decir, podemos utilizar cualquiera, no nos va a cambiar la expresión para nada. Generalmente utilizamos una letra minúscula. Y finalizamos con el exponente. El exponente, recordemos que está asociado a la operación de la potenciación y el exponente se lo ponemos es a la letra, no al coeficiente. Recordamos acá que si tenemos alguna expresión donde de repente el coeficiente no aparece como número, podemos interpretar que ese coeficiente es 1. Y si el exponente no aparece, también podemos interpretar que ese exponente también es 1. Tenemos que las expresiones algebraicas se clasifican de acuerdo a la cantidad de términos que tienen. Entonces empezamos con el monomio, que tiene solamente un elemento, un término. Recordemos que el prefijo mono significa 1. Luego seguimos con el binomio. El prefijo bi significa 2. En el ejemplo que tenemos 5x a la 3 menos 3x a la 2. ¿Cómo reconocemos que es un binomio que tiene dos términos? Porque está separado por un solo signo, ¿cierto? Continuamos con el trinomio. El prefijo tri significa 3. Entonces el ejemplo lo tenemos aquí, dice 5x a la 3 menos 3x a la 2 más 4x. Si nos fijamos, están separados por los signos menos y más en este caso, que nos permite identificar tres términos. Y nos falta uno que es el general, que es el polinomio. Aquí tenemos un ejemplo de polinomio. Empezamos con 6m más 3/17 de w a la 3 más 5w4 menos 9/21. ¿Cierto? Volvemos a lo mismo, identificamos que en este caso tiene 4 términos. En los textos, en los libros o en la literatura matemática vamos a entender polinomio como la palabra general para describir una expresión algebraica. En algunos casos se identifican cada uno de acuerdo a los términos, pero por lo general encontramos polinomio como la palabra que los define. Aquí tenemos un primer ejemplo, entonces este término o esta expresión algebraica identificamos que es un trinomio, muy bien, trinomio. Tiene tres elementos, 12/15 de z a la 3 menos 3z a la 2 más 9 medios. Siguiente, 3x es un monomio. Siguiente, 3 medios, x a la 4, y a la 5. Ojo con lo siguiente acá, por favor. A diferencia de los casos anteriores, vemos que esta expresión tiene dos letras en lo mismo, pero no quiere decir que sea un binomio, es un monomio. ¿Por qué? Porque no aparece el signo más ni el signo menos, ¿cierto? Verificamos que el coeficiente de esta expresión es un número fraccionario, que en este caso es 3 medios. Las variables serían x y los exponentes respectivamente son 4 y 5. Por aquí otro caso, 5z y a la 3 menos 3 medios. En este caso en particular, si tenemos un binomio. ¿Cómo identificamos el binomio nuevamente? Porque tiene dos elementos que están separados, en este caso por un signo menos. Y en este último ejemplo podemos identificar que tenemos
¿Cuántos elementos distintos? 5. 5 distintos. Están separaditos como muestra la figura y nos permite identificar la misma variable. Si nos fijamos, la variable, aunque se repite, no tiene el mismo exponente. Eso permite que encontremos términos distintos. Si tuviese la misma letra, no podríamos hablar que son términos diferentes. Entonces, en este caso en particular, ese polinomio tiene 5 términos. Bueno, luego de que identificamos y clasificamos las expresiones algebraicas, eh, vimos una lista de palabras matemáticas que no solamente vamos a utilizar en álgebra, que las hemos encontrado en diferentes contextos en grados anteriores cuando hemos tenido clase, y están asociados a ciertas operaciones o a ciertos números. Entonces empezamos. Doble. Doble significa multiplicar por 2. Triple. Multiplicar por 3. Un medio. Un medio está representando una fracción. 1 sobre 2. Un tercio. 1 sobre 3. Adición la hemos utilizado desde los primeros grados de la escuela, que está asociado a la suma. Aumentar también está asociado a la suma. Disminuir a la resta. Diferencia a la resta nuevamente. Al cuadrado. ¿Qué significa cuando decimos que un número está elevado al cuadrado? ¿De qué operación estamos hablando? Potenciación. Es decir, que ese número, o esa letra en este caso que vamos a usar, va a estar elevada a la 2. Al cubo, nuevamente potenciación también, pero en este caso está elevado a la 3. 2 séptimos es una fracción también, 2 sobre 7. La palabra cociente está asociada a la división, el producto a la multiplicación. La palabra cuádruple significa multiplicar por 4. 7 veces significa también multiplicar. Recordemos que la palabra veces está asociada a la multiplicación también. 7 veces multiplicar por 7. Mitad. Mitad se parece a qué palabra que ya vimos, a un medio. Y tercera parte equivale también a un tercio. Simplemente son algunos de los ejemplos o de las palabras que podemos utilizar en matemáticas y con las cuales vamos a ir construyendo expresiones algebraicas como vamos a mostrar en el siguiente ejemplo. Entonces vamos a iniciar con traducción del lenguaje cotidiano al algebraico. ¿Qué significa cotidiano? En las palabras normales que nosotros utilizamos. Entonces este primer ejemplo dice 3 octavos de un número elevado a la 6, disminuido en un medio de otro número más 7 cuartos. Entonces vamos a ver a qué número correspondería esto. Efectivamente, recordemos que por efectos de escritura la fracción nos queda como con un slash, no nos queda el 3 sobre 8 como debería serlo, como lo identifica más fácil, pero ya entendemos eso. Entonces, de izquierda a derecha, 3 octavos, x a la 6. Recuerda que se dice elevado a la 6 es porque es potenciación. Disminuido está representado con el signo menos, un medio de otro número. Ojo con esto, por favor. En la primera parte me dice de un número, en este caso el número lo representamos con la x, pero en el segundo término dice disminuido en un medio de otro número. Cuando me dice otro número, quiere decir que cambio de letra. Y finalizamos sumando 7 cuartos. ¿Listo? Esa es la traducción que haríamos desde el lenguaje cotidiano, desde nuestro lenguaje habitual, hasta el lenguaje algebraico. Pero ¿qué pasa si tenemos que hacer la tarea al revés, del lenguaje algebraico al cotidiano? ¿Cómo escribiríamos lo correspondiente a esa expresión? Vamos a ver. 5 medios de un número elevado al cubo, menos 4 veces el mismo número. Entonces verifiquemos dos cosas. Podemos decir 4 veces o podemos decir cuádruple, ¿cierto? Que es una expresión equivalente. Y decimos mismo número. ¿Por qué decimos mismo número? Porque no he cambiado de letra. Y finalizamos aumentado en 6 novenos. Después de que organizamos o hicimos la traducción de expresiones algebraicas al lenguaje cotidiano,
identificamos algo que llamamos reducción de términos semejantes. Es decir, si yo tengo una expresión, yo voy a reunir, y como nos dice aquí la definición, sumar o restar los coeficientes numéricos. ¿Cómo así? ¿Qué es un coeficiente? Recordemos que los coeficientes son los números grandes que acompañan la letra. En los ejemplos tenemos números enteros, y aquí hago una precisión, dice que tengan el mismo factor literal, variable y exponente. Recordemos que la letra, para que sea semejante a otra, tiene que tener la misma letra y el mismo exponente. ¿Ok? Entonces, en los ejemplos del lado izquierdo tenemos que 3a más 5a, como ambos son positivos, entonces para reducirlos tendríamos que sumarlos, ¿cierto? Entonces me quedan 8a. 4b menos 2b, recordemos que tienen signos contrarios, entonces en este caso ya no vamos a sumar, sino vamos a restar. Y finalizamos con el último ejemplo que dice a más 2a más 5a. ¿Cuál es el coeficiente de la primera letra a si no aparece? Recordemos que dijimos que si ese coeficiente no aparece, lo interpretamos como 1. Es decir, si el coeficiente de la primera letra es 1, más 2, más 5 nos da 8. Continuamos con el ejemplo de la derecha. Encontramos tres números, o tres términos más bien. Menos 3x2 más 5x más 9x2. ¿Cuáles serían los términos semejantes? Los que en este caso tenemos señalado en azul, que serían menos 3x2 más 9x2. Si tuviésemos que reducir, lo que haríamos es una resta. ¿Por qué haríamos una resta? Porque el 3 es negativo, el 9 es positivo, nos quedaría 6x2. Y el 5, como no hay con quién sumarlo, el 5x lo dejaríamos solito.